Querido maestro Centao, aquí hoy un día muy especial porque vamos a hablar de un temazo como es el de Saturno, que desde el 2023 ha estado en Piscis. En este momento el Sol en su tránsito anual empieza a acercarse a Saturno y todo lo que el Sol va tocando le va dando la luz de la conciencia. Estos toques de Saturno se dan anualmente y en el caso de Saturno transitando por Piscis, vamos a tener solo dos toques. Uno que tuvimos el año pasado y otro que vamos a tener ahorita partir el 12 de marzo. Sin embargo, ya estamos en orbe. Estos toques no siempre es así. Por ejemplo, cuando Saturno estuvo en Acuario, tuvo tres toques, uno por año. Pero en este caso, con Piscis, tenemos solamente dos toques, el del año pasado y este es el último que tiene con Saturno en Piscis. Ya el próximo año, cuando se vuelvan a unir, van a estar en Aries. Entonces es un evento interesante porque está marcando, eh, pone conciencia, el Sol pone conciencia en lo que toca, pone conciencia en el tiempo, en los tiempos, en los finales de tiempo, Saturno en Piscis, en cierres de procesos para dar inicio a una nueva temporada. Precisamente, Juan Carlos, eh, contextualizando en la astrología global, estamos en el fin de los tiempos, ahora sí. Ahora sí, estamos tomando conciencia de que en realidad sí hay, con la conjunción precisamente de Saturno, Neptuno que viene y el Sol tocando a Saturno, estamos tomando conciencia de las realidades que traemos desde hace tiempo, Saturno como realidad entre comillas, en realidad concreta, de lo tangible, y el sol es la luz de nuestra conciencia, nuestra parte creativa, y en el signo de Piscis, finalizando, pero también próximos a entrar en Aries, y viene la conjunción Saturno-Neptuno, pues esto nos pone a revisar, a reflexionar, a pensar, no solamente en lo global, sino en lo personal, que traemos del pasado una herencia, que es Saturno, el señor del tiempo. Traemos una herencia, al menos un ciclo de los últimos 29 años. Nos está diciendo eso que iniciamos hace 29 años, para que miremos atrás, está caducando, pero también nos quedó una experiencia Saturno, nos quedó una historia Saturno, nos quedó una memoria Saturno, pero también nos traemos temas congelados, estáticos, crónicos. Heredamos el tiempo en este momento. Estamos heredando el tiempo de Saturno. Estamos heredando lo que nos es útil del pasado, pero también lo que es anacrónico. Y la idea, con la conciencia de la conjunción sobre el Sol, es tomar conciencia de eso que estamos heredando. O mejor dicho, de lo que hemos cocinado en los últimos 30 años, porque nos lo estamos comiendo. Y también la necesidad de decir, como cuando estamos comiendo, no quiero más de esto, o recupero, rescato de esta historia del pasado. ¿Por qué? Porque el sol, que es la autoconciencia, el sol en astrología hay que tener algo bien claro, es una estrella. De los planetas, que en astrología decimos que el sol y la luna son planetas, porque no es que sean planetas, sino porque en la antigüedad sí se les llamó por parte de los astrónomos, astrólogos antiguos, porque el sistema que utilizábamos era la referencia geocéntrica, pues el Sol es el único que es una estrella y que tiene luz propia y nos dice qué vamos a hacer, cómo integramos nuestro tiempo pasado para construir aquí y ahora, en la conciencia del Sol, aquí y ahora, proyectarnos hacia adelante. Esa es la invitación, y donde cada uno tenga esta conjunción, porque tenemos que ver el macro. La conjunción con Saturno están ya mostrándonos el Neptuno, no es sino mirar el sistema social, económico, donde nos movemos, y nos está diciendo, se está empezando a deshacer y no sabemos para dónde va. Entonces, es una oportunidad muy bella, muy hermosa para deshacer rigideces, para deshacer prohibiciones que nos dimos a nosotros mismos, para que eso que temíamos lo podamos ahora descongelar y actualizar, pero también
asumiendo ese legado del pasado, decir como cuando recibes una herencia, esto no va más, esto hay que limpiarlo, hasta aquí llegamos para poder avanzar. Qué interesante esto que estás diciendo, Martín, precisamente con este énfasis que haces que cuando hablamos del Sol hablamos de una estrella. Las estrellas son objetos en el universo gigantescos. Nuestra estrella, nuestro Sol, es tan grande que todos los planetas y el espacio vacío que hay entre planetas cabe dentro del Sol y sigue sobrando espacio. Entonces es un tamaño tan monumental, tan monstruoso, y con ese tamaño tiene tal fuerza de gravedad que sus átomos se comprimen entre sí, generando una gran presión y con esa presión una fusión nuclear, que es la que hace que se enciendan. Esas son las estrellas. Entonces, detrás de una estrella a nivel simbólico y psicológico, lo que hay es una cierta presión para dar luz, para dar conciencia. La conciencia en cierta medida se arma cuando cuando las cosas se ponen complejas y difíciles y se presionan tanto que tú encuentras un para qué, un dónde, de dónde viene esto, por qué. ¿Sí? Y esto sumado a la energía de Saturno. Fíjate, con Saturno siempre hay una energía de necesidad o de restricción. Viceversa y opuesto con Júpiter siempre hay una energía de abundancia, de superávit, de, de tolerancia total. Mientras que en Saturno hay restricción y eficiencia en las cosas que se hacen. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo, Martín, el ejemplo de un árbol grande y frondoso. Ese árbol grande y frondoso, poderoso, bello y hermoso, tiene unas semillas que caen al piso. Cuando esas semillas caen al piso, no les da sol por toda la sombra que les da el mismo árbol frondoso. Pero cuando esas semillas son tan de buenas de que se las come un pajarito y se las lleva lejos y las puede sembrar en otro lado, pues entonces crece otro árbol frondoso. Esto nos sucede, digamos, bajo la influencia de Saturno. Uno dice, ay, pero tantas dificultades, pero tanta incertidumbre, pero es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos en una carta natal a alguien que nace con un Sol conjunción Saturno, o una luna en conjunción Saturno, sabemos que la familia no fue esa familia generosa, abundante, bella, gloriosa, que dio todo y que simplemente opacó la luz del sol a las semillas que nacieron, sino que desde muy temprana edad le tocó salir de su hogar o le tocó criar a sus hermanos o le tocó ¿No? hacerse cargo de sí mismo, lo cual hizo que generara unas buenas raíces y un árbol frondoso fuera del árbol familiar nativo. Cuando en cambio nacemos en un hogar donde todo hay, donde los padres tratan de solventar todas las necesidades, es como si fuera ese árbol frondoso que tapa la luz del sol, tapa la luz de la presión de la vida, tapa la luz de las capacidades, diciendo, no pienses, yo te amo, no tienes necesidad de nada, no tienes necesidad de trabajar ni de buscar nada afuera, todo está bajo esta sombra de este buen árbol. ¿Y qué sucede? Pues son personas que se terminan volviendo inútiles en la vida porque no generan capacidades. Eso Sí. es Saturno. Cada vez que Saturno se pone en juego, se pone en juego la diosa necesidad, el buscar porque me hace falta algo. Y entonces como me hace falta algo, lo conquisto, lo busco, lo genero. Y eso hace que yo crezca como un árbol frondoso. De lo contrario, vamos a estar siempre a la sombra de un gran árbol, como cuando queremos ser unos padres demasiado buenos con nuestros hijos, les tapamos la luz del sol. Pensemos que qué bueno que más bien sea un pajarito el que se come esa semilla y se lleva esa semilla bien lejos para que crezca grande y poderosa. Me hiciste reír, Juan Carlos, porque me pasó una experiencia con un pajarito. Iba bien vestido de blanco, bien elegante para una entrevista y pasó un pajarito y la semilla me cayó encima. Entonces eso hace Saturno muchas veces, te dice, mira, ahí tienes el reto, ahí tienes que asumir tu realidad, tu base, ¿no? Esa es la importancia de Saturno. Nos da, una de las claves de Saturno es la necesidad de funcionar bien. Y para funcionar bien hay que entrenarse y hay que enfrentar el reto. Un niño o una niña, un bebé recién nacido necesita tiempo para fortalecer sus músculos y hacer un esfuerzo. Esa es la ley de Saturno. Entonces, no hay que quejarse tanto de Saturno, sino entender el bebé cuando nace
tiene mucha vitalidad, es cuando más vitalidad tenemos, pero no tenemos fuerza. ¿Y cómo se desarrolla esa fuerza? Con el reto de Saturno que dice, no puedes mover tu cuerpo, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Cómo aprendemos un idioma? Ay, yo no vuelvo a la clase porque no entendí nada, entonces no aprende. Ese sería el Saturno negación, pero el Saturno, para poder entender bien los procesos, el Saturno es el canal de parto cuando dice, si el bebé no se abre camino en el canal de parto, pues no van a nacer y se va a morir. Pero eso no es que ya salió corriendo, hablando inglés, francés, manejando inteligencia artificial, porque ya no podemos hablar de manejar computador, manejando la inteligencia artificial. Eso toma tiempo y es un canal de parto. Entonces, ¿qué significa el encuentro Sol-Saturno? Lo que tú estás diciendo. Hay que asumir que tenemos unos retos que traemos del pasado, que yo soy responsable de esos retos, como el bebé. Es que ya todos vivimos el aspecto Sol-Saturno. Aprendimos a medio arrastrarnos poco a poco, pero gracias a ese esfuerzo sostenido, perseverante, aceptando con Saturno, una de las claves cuando se trabaja Saturno es paciencia, constancia, sentido común, ritmo. ¿Qué nos está diciendo? Vuélvete maestro, creador del tiempo, vuélvete maestra, generadora de procesos a partir de una actividad. Entonces, sin afán, pero con consistencia. Esa es la conciencia del sol que nos dice, oye, estás con una dificultad, dale energía, mantente, ponle el ritmo a Saturno, no como un obstáculo, no, esto ya no se pudo otra vez la misma cosa, sino precisamente un pasito, como el bebé. Es que antes de caminar tuvimos que arrastrarnos y no nos podía, cuando nacemos no nos podemos ni arrastrar y necesitamos ayuda de la mamá. En el tiempo ya no necesitamos ayuda de la mamá. Ya se vuelve es un De- obstáculo, de- de- tanta de- de- protección. depende. Yo he visto gente de 50, Depende. 60 y 70 años que sigue, mami, ¿me tomo esta pastilla para el dolor de cabeza o no? Entonces mira que Saturno nos lleva a conquistar la materia, a ser, no es, ojo con Saturno que no es ser empujado por los eventos y el tiempo, es que es el tiempo es una creación humana. El tiempo, cuando lo empleamos, todos tenemos 24 horas, con la conciencia del sol, con la energía de la estrella solar. Con ese sol que es donde tenemos el sol, ponemos el centro de nuestro sistema de creencias en nuestra carta. Entonces, con Saturno lo que nos ayuda es a manifestar, a ser generadores del tiempo. No es que existe el tiempo. La gente dice es que no tengo tiempo o no lo sé administrar. Porque a nadie, no es que el personaje más exitoso, supongamos Shakira, no, es que ella mire todo lo que ha hecho. Tiene 24 horas como cada uno de nosotros. No, pero que es que ella se encontró con la mega industria. Sí, pero cuando ella nació no tenía la mega industria. Un trabajo consistente, periódico, sostenido para materializar. Entonces la invitación de la conjunción Sol-Saturno que estamos teniendo en Pisces, en el elemento agua, que es una conciencia del aprendizaje de nuestro ser, de nuestras limitaciones, también nos indica que estamos forjando el futuro, estamos forjando, somos bebés. La conjunción es un cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Y en Pisces nos está diciendo, nos vemos, porque vamos para el nacimiento, vamos en el canal de parto para la conjunción con el nodo norte, que nos está indicando, vamos en esa vía, vamos a, llegó el momento de madurar con la luz de la conciencia y decir, tengo un desafío. Esa es la invitación para no seguir mirando el teleshow ¿qué es? Que ya no hay que ver Netflix, como me dijiste tú, sino Es que iniciamos hoy la conversación con Martín previo a micrófonos diciéndole, ya no necesitamos series de Netflix para distraernos con un capítulo más de lo que va a pasar mañana porque ya tenemos un showman en las noticias todos los sí, días con que aranceles sin aranceles, sí, guerra sin guerra, sí, playa y sin playa. aranceles, sí, no, mañana ya no hay aranceles. Entonces, para no vivir en esas incertidumbres, ese forjarse a sí mismo, ese asumir, tengo unas dificultades, tengo unos retos, tengo un pasado, tengo una experiencia, soy consciente de ello,
tengo unos miedos. El miedo de Saturno es el miedo a la muerte, el miedo a no tengo medios. Pero el miedo de Saturno también nos dice, oye, es cuestión de tiempo, es cuestión de que te dediques con constancia y lo que era una impotencia se convierte en el tiempo en una capacidad. Entonces, para no estar en el mega show de qué dijeron, no dijeron, es en donde en mi vida tengo bloqueos saturninos y cómo dedicándole un poquito de tiempo, un poquito de paciencia, un poquito de sentido común, podemos convertir esas dificultades en capacidades. Y ya lo hicimos al nacer, ¿no? Entonces, cualquier otra cosa la podemos hacer. Y sabes, Martín, estamos acostumbrados a evadir a Saturno de muchas formas porque nos consideramos seres libres. Entonces yo soy un ser libre y más si estoy en mundos alternativos, que conozco astrología y meditaciones y las energías y los distintos cuerpos sutiles. Entonces ya no necesito de nada de lo material, ni siquiera comer, hermano, porque puedo tomar es prana del ambiente. Entonces, A eh, mí que me eh, lo dan en frijoles, encapsulado en frijoles el prana y en arrocito y con salsitas. frijoles con arepa, María, pues. Eso, Margarita. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, digamos que, subordinados a creer que para ser más libres tenemos que negar la energía de Saturno, la energía de la necesidad, la energía del orden de las cosas, de los cronogramas, del tiempo. ¿Y qué sucede? Empezamos a caminar una ruta de revolución y rebelión a Saturno, al tiempo. Entonces no decimos, yo no voy a llevar una agenda, ¿sí? Yo no le voy a hacer caso a nadie, yo no voy a pagar impuestos. Yo, como así que hay una jerarquía en este país? No, o sea, me la paso por encima de lo que haya que pasar, ¿sí? Y termino con el tiempo encarcelándome de mi propio desorden. ¿Cómo es de importante asumir que existe un planeta peregrino llamado Saturno que representa la estructura, el tiempo y los límites? Y que cuando yo soy capaz conscientemente de asumir los límites de algo, las leyes de algo, entenderlas, captarlas y además utilizar mi fuerza creativa para que fluya dentro de los límites existentes, morales, sociales, económicos y demás, pues seguramente en lugar de estar encarcelado como lo creía, termino siendo libre. Solo falta ver cuando tú decides ir en contra del tiempo o creer sobrepasar el tiempo y no hacer un cronograma, no tener una estructura, no dormir a ciertas horas, no comer a ciertas horas, pasar por encima de todo lo que significa la biología, los tiempos cronológicos, los tiempos circadianos y demás, para ver si después la falta de sueño no te cobra una factura alta, ¿sí? La falta de comer a unas horas no te da una gastritis bien tremenda, ¿sí? Es decir, cuando queremos ser más libres y peleamos con Saturnos es cuando más encarcelados quedamos. Por eso yo quisiera que la reflexión con esta conjunción del Sol, que anualmente pasa y no es un evento extraordinario, pero lo que sí es extraordinario es que es la última de Saturno en Piscis. Entonces, poder entender que detrás ¿qué le pasaría a Martín? ¿Te desconectó o se te apagó la cámara simplemente? Creo que se le apagó solamente la cámara. Poder entender que bajo esa perspectiva, en la medida en que nos hagamos más amigos de la necesidad, de los límites, de la biología, de lo que hay, pues vamos a ser especialmente libres. Por eso la frase tan preciosa que Jung decía de qué es libre albedrío o qué es destino donde yo tengo poder sobre ello. Él decía, es hacer con gusto lo que nos toca hacer, ¿sí? Es eso precisamente, ¿no? Como cuando nosotros abrazamos la sustancia, el arquetipo, lo que representa la función humana que representa Saturno, pues terminamos siendo supremamente libres. Juanca, estás tocando un tema clave.
porque es que los planetas, cuando estudiamos una de las fuentes de donde viene la sabiduría astrológica es la mitología. Entonces salió Urano, ¡pah! El padre creador del universo. Soy libre, puedo hacer lo que se me dé la gana, pero terminó asustando a todo el conjunto del universo entre sus creaciones maravillosas y sus creaciones horrorosas. Ese es el adolescente que dice, eso yo cojo el carro, yo ya sé manejar, venga, que eso no es sino acelere y hágale. Pero en esa creación tan explosiva y abierta de Urano, se generan errores, es normal. Y la ley del tiempo, que es Saturno, nos dice, oye, observa, verifica y corrige los errores. Si no los corregimos, puede pasar algo. Nosotros mismos nos aniquilamos. Esa es la castrada de Saturno a los genitales, porque si hago un emprendimiento, hago otra cosa, pero no tengo la serenidad para observar qué pasa y cómo corrijo, y la honestidad y también la confrontación de la realidad, decir, yo pensé, yo es que fue que, pero los hechos son otros, como dices tú. Entonces, ¿qué pasa? Si no hago eso, la ley de Saturno me castra mi creación, me frustro y digo, no, no hago nada. Pero si entiendo que ese mito tiene un sentido, Urano castra a Saturno por miedo, porque también puede ser que qué miedo, entonces no desencadeno mi capacidad. ¿Qué ocurre? Se produce una guerra, la gigantomaquia. Uno de los hijos de Saturno, que es Júpiter, la necesidad de crecer, de expandirnos, de valorar el mundo, de abrir los ojos y los brazos al mundo, entra en la guerra contra Saturno. Y la necesidad de progresar y de generar bienestar inevitablemente te va a empujar, te va a molestar y va a ganar esa guerra en la mitología. Entonces, ¿qué ocurre? Que Urano necesita de Saturno. Yo puedo ser muy creativo, muy emprendedor, yo ya me las sé todas, pero demuéstrelo con el tiempo. Demuéstrese que fue capaz de superar las dificultades. Pero también hay otra parte. ¿De qué sirve la libertad? Como se dice en esa frase, una de las alas es la libertad y la otra es la responsabilidad para producir qué bienestar Venus. Por eso de la sangre del corte de Saturno que hizo Saturno, le corta los genitales a Urano, cae la sangre en el mar y de la espuma de las olas del mar emerge Venus Uránida, la sabiduría. ¿Cuál es el objetivo de los cambios? No es subirse allá a la presidencia, voy a hacer esto, mañana aquello. ¿Está generando bienestar o está entrando en un caos? Entonces, si Urano, cualquier tipo de cambio, no genera un nivel de Saturno para que se concrete un bienestar real, pues esos cambios hay que parar. Ahí Saturno se tiene que parar en la raya y dice un momentico que esto no es el nuevo orden, sino el nuevo desorden mundial. Y eso lo podemos traer a nuestra vida. Yo puedo decir, yo soy libre, yo sí, sí, pero un momento, miremos, está generando el reto, los cambios, está generando un desequilibrio que no nos lleva a ninguna parte, o de alguna manera, aunque hay cambios, incomodidades, sí, se empieza a ver el emerger de Venus Uránida, el amor por la sabiduría, por lo bien hecho. Eso es lo que hace la ciencia. Coge Urano, la ciencia, experimenta, experimenta, experimenta hasta que dice, por fin sacamos el micrófono que funciona. Pero eso no fue que porque la primera idea ya funcionó, implica muchos experimentos, se llama Saturno. Para que Urano funcione en el tiempo necesita tiempo, implica correcciones hasta que dice Venus, funciona bien, se escucha bien, me gusta, es predecible. Entonces hay una necesidad de integralidad de estas fuerzas y la conjunción Sol-Saturno nos está invitando a sembrar. Entonces les planteo algo que nos puede ser útil. Cuando tenemos un desafío, sobre todo de una situación que arrastramos, y la idea con esta conjunción y el nodo norte nos está diciendo en Piscis, eso que traes del nodo sur en Virgo, que te ha dado miedo resolver, que se volvió un hábito o una negación o una justificación de que aquí en Colombia cuando tenemos una excusa es fue que llegué, fue que se me atravesó un carro,
fue que hubo un trancón, fue que llovió. O sea, aquí lo llamamos la excusa del fue que fue que. Entonces, si andamos con nosotros mismos y cada uno revise dónde tiene un fueque, es que si yo, es que si no hubiera sido, es que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi marido, mi marida, cualquiera de esas excusas, el nodo sur nos está diciendo, oye, de allá vienes y por eso no avanzas. Pero el nodo norte en Piscis, con la conjunción Sol-Saturno, nos dice, mira dentro de ti. ¿Cuál es tu temor? Mira dentro de ti, ¿tú de verdad quieres avanzar? ¿Qué sientes? Ya no mires afuera, sino el nodo norte nos mira a mirar de la piel para adentro. Mira tu sentir profundo. Que tienes un desafío muy grande. Ok, pero la ley de Saturno nos dice un pasito a la vez. La ley de Saturno nos dice cuando nuestros padres nos engendraron se necesitó 9 meses para nacer. Nos dice, en vez de pensar en el final y en lo grande que es el proyecto, un pasito a la vez. Dedícate a hacer bien hecho el paso que tienes inmediato. Estás aprendiendo un idioma, pues no pretendas hablarlo en la primera clase ni entender, puede que no entiendas nada. Cuando nacimos en este plano, aprender un idioma fue, no entendíamos ni mu, ni podíamos hablar, pero la constancia de estar ahí oyendo, oyendo, se volvió la capacidad de ir reproduciendo aunque no entendiéramos. Entonces la ley de Saturno habla de la saturación y para que algo, como dicen los cocineros, es que esta olla ya está curada porque tiene tanto, se ha hecho el guiso en la olla que ya sabía guiso, sin echarle guiso, ya tiene, o como decimos aquí en Colombia, es que esa persona tiene puesta, esa cualidad ya la tiene puesta desde adentro, ya la transmite. Eso es el sensei en las artes marciales. Esa energía ya la tiene desde dentro. Entonces la ley de Saturno nos dice, tranquilo, tiene un desafío, no pasa nada, trabaja con tu tiempo presente. Tienes un obstáculo, no pasa nada. El bebé cuando nació necesitó una mamá, un apoyo, necesitó que alguien le diera la manita, necesitó apoyarse en la pared, caminar y se cayó, pero gracias a la persistencia, que es una cualidad de Saturno, la dificultad se convirtió en capacidad. Entonces la invitación con este nuevo ciclo de Sol-Saturno es la clave con el nodo norte en Piscis, Saturno, Sol en Piscis y los demás planetas, dice, está adentro, está adentro. La clave existencial no es el fue que llovió, fue que mi esposa, mi hijo, sino en mi ser puedo, si asumo un paso a la vez y necesito es motivarme adentro. ¿Qué me mueve adentro? Para dar un pasito, no pienses en el gran paso, piensa en un pasito, en que somos bebés dando un pasito, otro pasito. Sabes, Martín, que precisamente por una pregunta que me están haciendo aquí en el chat, ¿no? De los Piscis en este momento, desde el 2023, sus cumpleaños han estado matizados, sus retornos solares han estado matizados por la conjunción con Saturno. Entonces, esto que estamos hablando, pues empieza a reflejar directamente sobre ellos principalmente, y no solamente sobre los Piscis, sino sobre los Virgo, que la tienen en oposición, y sobre los Géminis y los Sagitario, que lo tienen en cuadratura. Entonces, son cumpleaños que vienen matizados con el reto, con el reto, con que las cosas no están saliendo tan bien. Pensemos en un momento, devolvámonos al ejemplo que puse del árbol frondoso. Tener un cumpleaños con el sol al lado es la posibilidad de que la semilla no esté debajo de un árbol con buena sombra, sino que esté en unas situaciones de dificultad en donde va a hacer crecimiento y desarrollo propio y no simplemente por estar debajo de la buena sombra donde todo funciona bien. Entonces, ¿qué sucede? En las épocas Sol-Saturno y sobre todo los que tenemos cumpleaños, hemos tenido desde el 2023 estos cumpleaños, pues las cosas no son tan color de rosa como venían siendo. Tienen un cierto grado de dificultad y lo que debemos pensar con ello no es entristecernos y deprimirnos porque las cosas ya no son como antes o porque ya no tienen el mismo sabor o la misma gracia o la misma abundancia que antes, sino que en este caso estos cumpleaños nos están forzando a generar nuevos talentos, nuevas virtudes, a encontrar nuevas soluciones, a poner unos límites claros con las personas que nos rodean,
a empoderarnos más de un proceso de individualidad para hacer un crecimiento como un árbol frondoso y grande y no quedarnos simplemente a la sombra de los que ya existían. Entonces, por supuesto que, sobre todo para los Piscis que tienen más el gusto de que las cosas estuviéramos siempre en un paraíso terrenal perdido donde simplemente fluyen, Saturno es un reto que les está pidiendo hacer posible su realidad de vida con la toma de elecciones y con las posiciones que ponga frente a un tema y no esperar y subordinarme a que otros decidan por mí. Eso sería como la semilla que está debajo del árbol frondoso que no le da sol y nunca crece, pero que la semilla que está alejada de ese árbol frondoso va a tener los retos, la soledad, el aislamiento, la aridez del mundo, pero también con todo ello, esos son los componentes que pueden llegar a ser que yo tenga la posibilidad de crecer y de dar unos frutos bellos y propios y únicos. De lo contrario, no voy a ni a crecer ni a dar frutos. Simplemente voy a quedarme como el niño de la casa, que puedo tener 80 años y seguir siendo el mismo niño o niña que nunca creció, que nunca quiso crecer y que siempre le echó la culpa a todos alrededor de lo que le pasaba porque siguió siendo un bebé, un niño, ¿sí? O con la oportunidad de Saturno en estos retornos solares de poder hacerme cargo y responsabilizarme de mis elecciones, por más duras, radicales, frías, ásperas, con soledad que generan, pero con crecimiento y desarrollo propio. Y un día poder dar unos frutos con ese trabajo que con estos retornos solares que estamos pasando con Sol Saturno en estos cumpleaños, nos generan esa semilla de entendimiento que en menos de nada vamos a empezar a ver frutos. ¿Y por qué digo en menos de nada? Porque ahorita en junio ya Júpiter, que es el otro cronocrator, entra en Cáncer y le empieza a hacer sextiles y buenos aspectos a todos los Piscis, a los Virgos, a los... es decir, vamos a entrar en otra etapa, pero si sabemos aceptar la invitación que nos trae Cronos, la invitación a subordinar la vida a que en este momento no es tan abundante y generosa como quisiéramos, pero gracias a esas necesidades, estoy definiéndome, estoy definiendo mis elecciones, lo que soy, estoy construyendo y haciendo realidad procesos de vida. Muy bien, Juanca, eso está bien. Aquí estamos es, ¿qué hacemos con lo que el cielo nos plantea, no? Que el cielo solamente nos muestra. El libro de los cielos está ahí para todos. Entonces, el libro de los cielos se manifiesta en la tierra. Para los antiguos, Saturno, había una necesidad de hacer conciencia, Sol, de la sincronía que hay entre los movimientos celestes y los movimientos o efectos terrestres en la vida de los seres humanos. Entonces, si sabes astrología, te puede ser útil. Si no sabes astrología, también te puede ser útil mirar cómo funciona tu vida. Entonces, voy a dar unas frases o unas palabras clave, como palabras estímulo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una es pasado, presente y futuro. Estamos aquí venimos del pasado, estoy en el presente, la conciencia del pasado, presente y futuro. Eso se llama destino. Es decir, Sol Saturno, soy el creador de la forma que va a generar mi destino. Otra que se me ocurre así es, estamos heredando el futuro. Esta es una frase que oí hace muchos años atrás que me ha ayudado mucho en mi vida. Un buen presente sana los errores del pasado y crea un buen futuro. Ese también puede ser una forma, en vez de lamentarnos, es fue que no hice, si yo hubiera hecho, en vez del que fue que es, lo que no hice, hoy lo puedo asumir con conciencia de otra manera y lo puedo hacer. Entonces, estamos heredando ese pasado y convirtiéndolo en el presente, en nuestro futuro. Estamos forjando nuestro destino. Estamos echando las raíces, estamos en este momento con las raíces del mañana, en este presente. Mira la conciencia del sol que nos aterriza, es decir, tu realidad, por más limitada, Saturno a veces nos limita, precisamente es el útero que te permite construir o son las raíces sobre las cuales puedes levantar tu futuro.
No estás condenado por el pasado. Si estás condenado, es como dice Jung, es por tus creencias. Entonces vemos el pasado como un legado y le podemos poner un propósito. Ahí viene el señor maestro que nos enseñó la logoterapia, Víctor Frank. Él nos enseñó la logoterapia y nos decía, todo tiene un propósito. Si le encuentras un para qué, encontrarás un cómo. Y él estaba en una condición ultra saturnina y encontró un propósito. Esa es la conciencia del solar que decía en él, esta gente, aquí los nazis pueden tener mi cuerpo, mi tiempo, me encarcelan, pero yo tengo la libertad de elegir cómo vivo esto. Encuentro un para qué. Entonces, esa necesidad donde Saturno representa el tiempo, el espacio, la materia y el Sol representa la voluntad. Por más condicionados que estemos, el Sol es una estrella y Saturno es la forma, es la materia. Podemos utilizar el tiempo, el espacio y la materia con nuestra voluntad. Saturno nos aporta sentido de realidad, disciplina. La disciplina yo prefiero entenderla como ritmo. Nuestra respiración es disciplinada y nuestro corazón late disciplinadamente. Entonces entendamos la disciplina no como un látigo, sino como la necesidad del ritmo. Si no soy constante, pues entonces no tengo resultados. Entonces, ¿qué nos pide? Esa conciencia del tiempo, espacio y la materia que tenemos, todos tenemos 24 horas, con la voluntad, con la luz de nuestra conciencia, con el sol que es una estrella, se puede convertir en un sistema. Eso es el sol, el centro del sistema solar. Y en astrología el sol representa donde podemos poner nuestro sistema de creencias. Por eso es tan importante reconocer la posición del sol por signo, la semilla que traigo, lo que soy desde adentro, en una casa, en este escenario, con los retos, las limitaciones y las dificultades, necesito manifestar eso que soy. Entonces, esta conjunción Sol-Saturno en Piscis nos invita a pesar de las limitantes, las primeras limitantes y las más difíciles son las que tenemos adentro, de las negatividades inconscientes. Es una negatividad, es una inconsciencia, o el karma es una inconsciencia no reconocida ni asumida ni resuelta, por eso se llama un karma. Pues nos invita a pararnos sobre ese material como cuando el escultor se para frente a una roca y dice, ¿qué le saco a este elemento, a esta materia burda? Pues eso es Sol Saturno. Y un pasito a la vez. Eso es Saturnino. Un Y, pasito a la y, vez. y lo curioso es que no es el artista el que saca la imagen, sino la imagen que quiere expresarse a Sí. través del trabajo que hace el artista, ¿no? Entonces eso es. Y precisamente, Martín, hablando de estos retos, nuestro querido Martín Ochoa está enfrentado a un reto bien interesante porque nosotros anualmente venimos haciendo un congreso virtual de astrología en celebración del día del cero de Aries, del grado cero de Aries. ¿Por qué hacemos esta celebración? Para nosotros representa casi que el día de la astrología occidental. Nosotros, al practicar una astrología tropical que se llama la astrología occidental, todo parte del equinoccio del grado cero de Aries, que es donde se unen los dos ejes, el ecuador terrestre con la eclíptica, y es donde empieza e inicia la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Es decir, el clima más equilibrado del planeta Tierra. Después de pasar un intenso verano o un intenso invierno, llegamos al equilibrio del clima. Y ese punto equinoccial es donde partimos para hacer eh, 12 secciones exactas de a 30 grados de la bóveda celeste. Y es con lo que nosotros trabajamos en astrología tropical, en astrología occidental. ¿Sí? Así como hay otras astrologías que la védica trabaja sobre constelaciones, que no sé, que la dracónica trabaja sobre el punto, eh, tienen otros puntos distintos de arranque y de análisis. Nosotros aquí en este canal y acá desde Colombia que transmitimos, trabajamos astrología occidental tropical, basada en el grado cero de Aries. Por lo tanto, es digno de celebración que el Sol todos los años llega al grado cero de Aries y por lo tanto hacemos en forma de celebración un congreso.
virtual, gratuito, que no necesita ningún tipo de, porque llegan y dicen, ah, esto es gratuito, pero regístrese. Eso ya no es gratuito porque están teniendo mis datos, ¿sí? O esto es gratuito, pero entonces tienes que suscribirte al canal. Tampoco, no es gratuito porque entonces está subordinado a. No es necesario, no es Exactamente. necesario. Entonces, desde esa perspectiva, este año, como desde el 2020 lo hemos venido realizando, este año va a haber una diferencia con este Sol Saturno. Y es que el Congreso no se va a dictar por mi canal, por el de Juan Carlos Gómez, psicólogo y astrólogo, sino se va a dictar por el canal de Martín Ochoa. Esto también con el ánimo de que esto lo hemos realizado los dos desde el principio, al principio con Jairo Fonseca el primer año, pero los siguientes años lo hemos realizado los dos y me parece más que justo eh, que no sea yo siempre que esté llevando la bandera porque esto es equipo. Entonces, este año la bandera la está llevando Martín Ochoa, está haciendo todo el proceso de eh, mostrarlo en redes sociales, compartir los enlaces y las invitaciones, está prácticamente haciendo todo. Quiero mencionar que es un gran trabajo el que ha estado haciendo Martín Ochoa, que tiene todo mi apoyo. Yo, infortunadamente, no voy a estar presente en esas fechas porque voy a estar haciendo un proceso interno de equinoccio este año, pero Martín Ochoa lo va a sacar adelante completico. Cuéntanos un poco de ese congreso y cómo ha sido tu Claro. experiencia de organización hasta ahora. Bueno, pues como venimos con la ley de Saturno y Saturno necesita tiempo para parir, pues Saturno por mi ascendente me puso a parir. Está exactamente sobre mi ascendente y me dice, hágale solito, hágale frente al tema, acepte el desafío. Y el congreso será el 22 y 23 de marzo. Es gratuito online a través de mi canal. Se llama, es el sexto Congreso Virtual de Astrología. Ya estamos en medio zodiaco con Juan Carlos. Esperamos llegar al zodiaco completo y seguir. El congreso se llama Mapas del Alma, claves astrológicas para los nuevos tiempos. Se llama así porque tenemos a Saturno, Neptuno, el nodo norte, una configuración entre Piscis y Aries, los nuevos tiempos y mapas del alma, el nodo norte, allá adentro con Neptuno diciendo que frente a todo este tema que está pasando, ¿qué? ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo, como decía alguna vez un niño que escuché, que decía que no eran, eh, la creatividad no eran experimentos, sino inspirimentos. Hay que inspirarse para poder crear. Tenemos invitados a don José Millán, que es un gran amigo, que precisamente nos va a hablar de estos comienzos, a Úrsula Cosmic, también vamos a tener a Silvia Neira, tenemos a Antonio Polito, a Alejandro Lodi, a Beatriz Loverato, a Enzo de Paola, a Eduardo Carvalho, que nos trae, vamos a introducir aquí una novedad, vamos a hablar con un psiquiatra junguiano que Juan Carlos ha entrevistado, valiosísimo, porque los astrólogos saturninos a veces nos creemos que no la sabemos toda y necesitamos abrir nuestra mente a conocimientos de otra ciencia, y la psiquiatría es una maestría de las que debe ir acompañada con el lenguaje simbólico astrológico, porque tenemos que ser humildes, Saturno, y decir no sabemos, no sepo, no sé, no sabo, para que nos enseñen a decir bien cómo es que se dice. Vamos a tener también a nuestro querido amigo Eduardo Celi, que nos va a traer los retos de la astrología financiera. Cuando todo el mundo está diciendo esto se derrumbó, él es un maestro en ese campo, además de que lo integra con la parte psicológica muy bien, es muy serio. Diana González, que trae algo muy bello, un tema muy bello, cómo iluminar la astrología con los símbolos femeninos que los hemos en el pasado condenado, excluido. Y también Beatriz Loverato nos dice que los retos de Neptuno, los que nos plantea Neptuno, pues hay que tener los pies en la tierra para no despistarnos de pronto. Y no sé si se me escapa alguien más, son 12 expositores. Está Cecilia Ortiz, que también nos viene a hablar, y Cora Negroni nos vienen a hablar de estos nuevos tiempos. Cora nos dice ojo que Urano en Géminis no se nos vuelva una torre de Babel. Y eso está bien. Ah, bueno, qué bueno, Juanca, que lo vas allá a mostrar. Entonces, queridos amigos y amigas, los invitamos a que disfruten de este evento, que escuchemos a estas
a Enzo, a nuestro querido Enzo de Paola, que nos trae una invitación muy interesante con los tránsitos conversos. Lo que se mueve al revés, ¿no será que ahí está el futuro? Ese también es un muy interesante. Mejor dicho, tenemos una posibilidad de ver entre el 22 y 23 de marzo y pueden ver la repetición. Pueden entrar a ver y disfrutar de estos 12 maravillosos amigos que nos van a compartir. Y Silvia Neira tiene un tema, arrancamos con Silvia, me parece fundamental, importante, cuando dice, ¿cuál es el efecto psicológico que produce la interpretación astrológica? Entonces ahí Juanca nos está mostrando los diferentes temas. Bienvenidos y bienvenidas. No tienen que inscribirse, simplemente hacer clic en un botón. Si se quieren inscribir a nuestro canal, se lo agradecemos. Si no, también se lo agradecemos. La colaboración, el apoyo, la presencia es siempre bienvenida. Sí, Martín, el primero que todo contarles cuál es el canal. Martín Ochoa Astrólogo es el canal en YouTube, pero ustedes simplemente pues pueden usar el buscador. Y aquí cuando entran al canal de Martín encuentran, bien sea en donde dice en directo, en esta pestaña donde dice en directo van a encontrar las ponencias, o donde dice listas, ahí van a encontrar el sexto Congreso Virtual de Astrología. Si ustedes le dan acá en ver lista de reproducción completa, van a darse cuenta de quiénes son los ponentes. Inicia con Beatriz Leverato, Al rescate del alma, peligros y oportunidades del despertar espiritual. Continúa José Millán. Esto es sábado y domingo, sábado 23 de marzo. Continúa José Millán de Piscis a Aries, al alba de un nuevo mundo. Continúa Eduardo Celi con los ciclos planetarios y las tendencias financieras. Sigue Eduardo Carballo con Jung, arquetipos y sincronicidad, el cosmos como espejo del alma. Continúa Cecilia Ortiz con el Gran Reset, la conjunción Saturno-Neptuno. Posteriormente Alejandro Lodi con Urano, Plutón y un mundo roto. Sigue nuestro querido amigo de la casa, Enzo de Paola, quien nos va a hablar de los tránsitos conversos. El futuro pudo estar en el ayer. Úrsula, nuestra querida Úrsula Cosmic, Úrsula Paz, apellido. Comercialmente se conoce como Úrsula Cosmic. Astrología mágica con el asteroide de Hécate. Cora, nuestra querida Corita Negroni, bella, desde Argentina, nos va a hablar de Urano en Géminis, otra torre de Babel. Diana González, colombiana, iluminar el significado oscurantista de los símbolos femeninos en la astrología. Nuestro querido Antonio Polito, el recorrido a través de las paradojas zodiacales y el valioso mensaje que encierran. Y terminamos con Silvia Neira, el impacto psicológico de las interpretaciones astrológicas. Una de las cosas que más me gusta de que Martín esté realizando este congreso y que lo esté haciendo él yo solito, es que yo considero que en cualquier proceso que el amor y el cariño fraterno esté embebido, no hay nada más amoroso que ver que las personas que están a nuestro lado, empezando por ejemplo, por nuestros hijos, que es el primer vínculo fraterno, son totalmente autónomos y no dependen de nosotros. De la misma forma, yo creo que nada más bello en un proceso de colaboración y de amistad que ver cuando las personas pueden desplegar sus alas y que no necesariamente las están desplegando por un ego que está detrás diciendo, ah, es que está desplegando las alas es porque yo le estoy poniendo las alas, sino todo lo contrario, porque cada uno es autónomo en su andar. Entonces, parte de este proceso de que el Congreso se haga en el canal de Martín y que lo haga él es poder ver cómo se despliega en toda su, su autonomía. Entonces, qué bonito, Martín, que te lanzaste a hacer este Congreso este año. Sí, Juanca, el tema de Saturno y con la conciencia del Sol es precisamente, yo te acompaño, pero no te cargo. Yo te pongo la muleta para que camines con la muleta, te alzo en los brazos cuando eres un bebé. Oye, pero no puedes seguir siendo un bebé eterno porque si no, no desarrollas tu fuerza, tu capacidad de avanzar hacia el futuro. Entonces, para mí ha representado esto, bueno, hágalo. Ahí vamos aprendiendo. No desde la óptica Sol-Saturno no hay errores.
Me encontré hace unos días una frase magistral que usan los ingleses, es: sin errores no hay aprendizaje, sin aprendizaje no hay experiencia y sin experiencia no hay sabiduría. Entonces estamos, como decía el niño que les comento, en experimentos para que pueda convertirse los desafíos en una, más allá del logro, en un poder manifestar lo que somos, la vida. Y muchas gracias, Juanca, por todo y por compartir. Y vamos a seguir aquí, a ver si podemos seguir pedaleando. Ya completamos medio zodiaco de eventos, 6 años. Seguimos. Eventos. 6 preciosos eventos, seis aportes que hemos tratado de... Este Congreso Virtual de Astrología nació por allá en noviembre, diciembre del 2019, cuando veíamos todas esas alineaciones en Capricornio y que decíamos qué irá a pasar. Y entonces con Martín y con Jairo Fonseca nos reunimos y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un evento virtual? Y curiosamente, el que planeamos en noviembre del 2019 con el ánimo de traer nuevas ideas desde distintos ángulos, desde distintas latitudes del planeta Tierra, con distintos astrólogos, para entender lo que iba más o menos a suceder. Curiosamente, ese primer congreso virtual eh, se hizo el día que acá en Colombia nos pidieron que aislamiento forzoso Mm. de COVID. Y curiosamente, ese día fue el que arrancó el Congreso, el primero, la primera versión del Congreso. Ese no fue gratuito, ese fue pago. Fue muy curioso porque cobramos, no sé, creo que serían como $80 la entrada, una cosa así, y le pagábamos a cada ponente $100 la ponencia, me acuerdo. Lo hicimos de esa forma, ¿no? Y es curioso constatar ahora cómo a mí me han invitado a una serie de eventos, Martín, que cobran, ellos cobran los eventos y a uno no le pagan nada, ¿no? Y antes le tienen la desfachatez de decir, oye, pero además tienes que publicarlo en tus redes, ¿no? Yo tengo que publicarlo en mis redes, te voy a hacer un trabajo gratuito, no me vas a pagar la ponencia y lo tengo que de todas maneras publicar. Yo digo, es como el mundo al revés, ¿no? Es bien curioso, esto me está pasando con un congreso que me invitaron este año, que no quiero decir el nombre para no decir nada al respecto, pero, pero ha sido, sí, se lucran, vale como 270 € la entrada, una cosa así, y a uno no le pagan, y además me dicen, es que tienes que ponerlo en tus redes sociales. Y yo, pues, lo único que tengo es que morirme, sinceramente hablando, ¿no? Mira, Juan, no, digamos que si uno quiere generar abundancia, necesita dar, porque solo recibir no es. Un bebé nace y le da alegría a un hogar. Cuando un bebé nace, se sonríe y de hecho hace esto, abre sus brazos al mundo, ya está dando. Entonces, para merecer, si lo vamos a ver de una manera un tanto personal, egoísta, narcisista, como lo queramos llamar, no importa, necesitamos dar para recibir. Tengo un cuñado que dice que eso es tan verdad, que es mejor dar que recibir, y sino que le pregunten a los boxeadores. Ay, Dios. Entonces, Bueno, eh, Martín, cerrando nuestro tema de hoy, ya definitivamente, piensen cada vez que tienen una dificultad. O sea, decodifiquemos un poco los temas de Saturno con que las dificultades hay que abolirla y que la necesidad no debería existir. Démonos la oportunidad de que con cada dificultad que se atraviesa en nuestra vida, con cada reto, con cada situación de soledad o con cada aislamiento o con cada tristeza a la que nos invita el arquetipo o la función saturnina, lo que hay en el fondo es una fuerza y un poder para generar virtudes que de otra forma no lo haría. Y recordemos el ejemplo del árbol, que sea ese como el talismán a generar con el proceso de Saturno. Si simplemente pensamos que la sombra de un árbol es perfecta, pensemos que ninguna semilla se da debajo de un árbol, ni siquiera el pasto, totalmente es árido, debajo de la sombra del árbol. Y que gracias a que muchas veces en nuestra vida no tenemos ese acompañamiento, esa generosidad de esos padres o de esas personas, sino que estamos en soledad creando, tenemos la gran posibilidad de crear otro gran árbol. sí. Entonces,
No, quitémonos la idea de que la diosa necesidad o de que la soledad o el aislamiento es malo, es nocivo y que no debería existir nunca. Es falso. Las energías de Saturno están en el cosmos por algo y son precisamente cuando se activaron en la mitología griega, cuando se inició la edad de oro de los griegos. Entonces, cada vez que Saturno pasa por encima de un planeta o que un planeta toca a Saturno natal, es el momento de nuestra propia edad de oro, porque es donde tenemos la posibilidad de florecer como individuos en un proceso individual único, exclusivo. Pues sí, Juanca, la maravilla de las limitantes que tenemos es que nos reta a crear, ese es el sol, a sacar nuestra energía creativa, vital. Entonces, si nos faltó, con la conjunción Sol-Saturno, hagamos conciencia de lo que no nos dieron nuestros padres, las dificultades que hemos pasado, y como un buen presente sana un mal pasado y crea un buen futuro, pues asumamos que si a mí no me lo dieron, pues yo me lo doy. Si yo no me lo, no lo hice, hoy lo hago. Si evité por miedo, por incapacidad, enfrentar una situación y me quejo de si yo hubiera hecho, si yo hubiera estudiado, si yo hubiese asumido, pues un buen presente que es el sol, el aquí y ahora, te dice, hoy lo puedes asumir con una nueva conciencia. Entonces volvámonos padre, madre e hijos de nuestro propio destino. Esa es la invitación. Maravilloso, Martín. Pues deseo mucho éxito para tu evento, querido Martín, para nuestro Con evento, gusto, porque Juan. en cierta medida estoy implícito allí, aunque yo no voy a estar presente en las ponencias ni en la parte tecnológica tampoco, porque voy a estar ausente en esos días haciendo un proceso personal, pero que salga todo de la mejor manera, querido Martín. Pues Juanca, muchas gracias por el apoyo, por la presencia, hermano, y sobre todo por la amistad creativa que tenemos ya tanto tiempo. Y Es que seguimos. voy esa también aquí que salga todo de la mejor manera, querido Martín. En el qué, en tu canal, de todas formas, ahí ya mandé el enlace por el chat Ajá. para las personas, pero bueno, ahí está el enlace por si acaso quieres compartirlo en tu chat de Claro que YouTube. sí. Mm. Ahí lo voy a compartir en este preciso momento. Lo voy a colocar en mi chat de YouTube porque por ahí pueden entrar a todas las ponencias del Congreso. Por este Sí. enlace que les Y estoy recuerden que no colocando aquí. necesitan ni inscripción, suscripción, nada de eso. O sea, ya si quieren por gusto personal ponerle ahí, recordar a la ponencia que quieren escuchar, pues ahí les va a avisar YouTube cuando se abra la ponencia, porque todas las ponencias además van a ser en vivo, no son grabadas. Eso es una ventaja porque es muy creativo, muy energético. Aquí estoy anotando que por este enlace pueden entrar a todas las ponencias del Congreso de Astrología de este 22 y 23 de marzo. Bueno, querido Juanca, Ah, un bueno, y las abrazo ponencias y también quedan grabadas, ¿no? O sea, quedan rico grabadas. asistir en vivo porque está uno en el momento donde digamos, como toda la energía confluye para la ponencia y demás. Pero si no puedes estar en vivo ese sábado y domingo, pues ahí las grabaciones están sin límite de tiempo. No quiere decir que en un mes las van a cobrar, ni mucho menos. Está totalmente abierto. Bueno, mi Juanca, muchas gracias por tu apoyo, tu amistad, a todas las personas que nos acompañan en vivo y los que oyen esta transmisión después, la grabación. También muchas gracias por la presencia, por el apoyo, porque lo que estamos haciendo es recogiendo esa energía sinérgica que se crea entre todos y simplemente la verbalizamos. Eso no es que Martín y Juan Carlos son los ultrasabios, simplemente somos las voces de la psique colectiva, de todos los que se juntan en este proceso. Bueno, mi hermano, un gran abrazo a todos y todas. Feliz Abrazo, nos día, un buen vemos. sol, un buen Saturno y una buena vida. Larga